Las bodas de Canaán, Juan capítulo 2, versículo 1, leo Reina Valera contemporánea. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado». Su madre dijo a los que servían: «Hagan todo lo que él les diga». En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Por ahí se dice que son entre 50 y 100 litros lo que le cabía a cada tinaja. Jesús les dijo: «Llenen el agua de estas tinajas», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Ahora saquen lo que está ahí y llévenlo al catador». Y se lo llevaron. Y el catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: «Todo el mundo sirve el primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Capernaum, pero no estuvieron ahí por muchos días. Vamos a ver el día de hoy 3 cosas de este pasaje. Primero, tenemos que entender el contexto del pasaje, ¿no? ¿Qué significó para los esposos del pasaje este evento? Eso es lo primero que quisiera platicarles, ¿no? Número 2, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, verdad? ¿Cómo nos lo llevamos a casa eso? ¿Qué podemos sacar de este mensaje para nosotros? Y el tercero es, ¿qué tiene que ver con las cosas del cielo este mensaje? O este ejemplo, porque ese es el primer milagro que hizo Jesús desde que empezó su ministerio, desde que empezó su servicio. Eso fue 3 días después de que sus discípulos lo empezaron a seguir. Ya estando ahí, ya estaba con sus discípulos, y ese fue el primer milagro que hizo Jesús. Entonces, si es el primer milagro que hizo Jesús, tiene que tener algún significado, que es lo que pretendo que el día de hoy descubramos, ¿no? Bueno, ¿cómo eran las bodas de aquel entonces? Eso es importante platicarlo, ¿no? Las bodas no eran como las de nosotros. Las bodas de nosotros son un día, y en un día ya, a ese mismo día en la noche ya se están yendo a la luna de miel los novios, ¿no? Las bodas eran muy particulares. Cuando 2 personas se comprometían, que ese es un evento, el compromiso, cuando el novio va a la casa de la novia y pide la mano de la novia, en ese momento se hace un compromiso. En ese compromiso ya hay una unión legal entre las 2 personas. Pero en ese momento no se celebra ni la boda, ni tampoco se van a vivir juntos. Lo que hace el novio es que se va y consigue un terreno, y en el terreno empieza a construir una casa, empieza a construir un lugar a donde llevar a su novia o a su esposa. Y la novia se queda, o la esposa o la prometida se queda esperándolo. La tradición decía que en las puertas de la ciudad siempre había los que guardaban las puertas, decían: «Ahí viene el novio», o estaban siempre al pendiente de quién venía y quién salía, ¿no? Entonces, tenía gente en la entrada vigilando para cuando viniera el novio, porque la mujer o la esposa tiene que estar lista cuando llegue el novio. Lista, me refiero a lista como si ese mismo ratito se fuera a casar. Entonces, mientras ella esperaba, se hacía tratamientos faciales, se hacía tratamientos en el cabello, se embellecía, se perfumaba. Todos los días esperaba que llegara el novio. Y después de un tiempo razonable, el novio llegaba. Cuando llegaba el novio, le mandaban avisar a la novia lo esperaba en la puerta
lista, completamente cambiada, como para que ese día, porque ella no sabía qué día se iba a casar, sabía que ella estaba comprometida, pero no sabía qué día se iba a casar. Llegaba el novio y empezaba la celebración. La celebración empezaba con una fiesta, un compromiso público en donde ya era el momento en que los dos se juntaban y había ahí una pequeña ceremonia que no quiero describir. Después de eso lo que hacían era que se iban y la gente que se juntaba en esa ceremonia iba con ellos como en procesión y les ponían como un velito arriba a los dos, como si fuera una carpita, pero la gente lo iba agarrando. Entonces ellos iban abajo de esa carpita y al hombre y a la mujer les ponían una corona. Ese era como que su día. Una particularidad que pasaba en las ceremonias de judías era que a partir de que empezaba la ceremonia hasta que se terminaba, a ellos los trataban como si fueran realeza. De hecho, el camino desde donde hacía la ceremonia hasta la casa donde iba a vivir la novia con el novio, ese camino todos iban como alrededor de ellos, pues echándoles porras, ¿no? Llegaban a la casa, cuando se llegaban a la casa había 2 sillas, como si fuera un trono de un rey y una reina. Ya les tenían preparado todo eso, los sentaban y tenían la mesa principal y ellos con su corona, y la gente estaba alrededor pues celebrando, tomando, comiendo. La particularidad es que duraba de 7 a 14 días la fiesta, no era como la de nosotros. Y había turnos, ¿no? De repente llegaban unos invitados y luego se iban esos y llegaban otros. Entonces no había muchas reglas. La regla era que durante por lo menos 7 días se tenía que celebrar. Entonces imagínate el broncón de darle a comer a N cantidad de gente por 7 días mínimo y de beber a N cantidad de gente por 7 días mínimo. No era algo barato. Y era una catástrofe social que se acabaran las cosas antes de los 7 días. Era una vergüenza. En este caso el novio era el que costeaba, los papás del novio eran el que costeaban todo. Y Jesús y María estaban invitados a las bodas. Ahora, ya con eso en mente, pues vamos a ir leyendo poco a poco para irte describiendo el porqué de las cosas, ¿no? Para ir viendo a ver qué onda con esto, ¿no? Entonces dice que al tercer día celebraron las bodas de Caná en Galilea y ahí estaba la madre de Jesús. La madre de Jesús al parecer tenía algo que ver con los novios. No se sabe qué parentesco tenían. Hay teorías de que era un sobrino de ella y algo así, pero son teorías, no es nada escrito, ¿verdad? También Jesús y sus discípulos habían sido invitados. Ahora, se entiende que los novios conocían a María y a Jesús, pero ya al invitar a sus discípulos, ya los invitaban porque sabían que un rabino siempre tenía que andar con sus discípulos. La tradición judía era que si tú eras discípulo de un rabino, tenías que básicamente vivir con él. Era un internado, no era como que, voy a ir a ver qué me dice y me voy a mi casa. Era un internado. Tenías que aprender cómo hacía todo, porque la idea era que tú lo imitaras en absolutamente todo. Entonces, el invitar a Jesús significaba invitar también a sus discípulos. Entonces ya te imaginarás, no nada más era uno, ya estamos hablando de 6 personas. O sea, invitó a uno y se multiplicaron en 6, porque eran 5 discípulos. Entonces, 6 personas que comen y que beben, ¿no? Ya estamos agravando la cosa, ¿no? Entonces, cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. ¿Qué significa eso? Significa, 2 cosas se puede significar. Vámonos, porque estamos consumiendo, y si nos vamos para no avergonzar a los novios, ¿verdad? Vámonos. La otra cosa que se pudo haber significado es, ya no tienen vino, haz algo. No se sabe qué exactamente fue lo que pasó, pero me inclino por lo segundo, porque la mamá de Jesús seguramente conocía
tanto la capacidad como la astucia de Jesús y todo lo que tenía que ver con Jesús. Los rabinos decían, en aquel entonces la tradición decía, que donde no hay vino, no hay gozo, no hay felicidad. Entonces, el vino significa gozo, particularmente en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Siempre que hay vino, hay gozo. Ahora, el vino que usaban ellos era un vino diluido. Eran 2 partes de agua y 1 parte de vino. No era vino, no era la bebida fuerte que nosotros conocemos, era un vino diluido. Sin embargo, aunque era diluido, pues al ser ellos tan buenos en producirlo, la gente sabía distinguir entre algo bueno y algo que no es bueno, ¿no? Como ahorita que nos dieron un café, lo pruebas y dices, este café es bueno, ¿verdad? Entonces sabes distinguir, si tomas café sabes distinguir si es uno bueno o no, ¿verdad? Lo mismo pasaba con la gente de allá, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice en el versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. No le estaba faltando al respeto. Era una expresión como decir, como nosotros le dijéramos, señora, ¿por qué me dices esto a mí? Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Nada más que está traducido de una forma muy literal aquí en la Biblia. No lo tradujeron de una forma como nosotros lo diríamos ahorita. No me ha llegado mi hora significa aún no empiezo lo que tengo que empezar a hacer, ¿verdad? Y luego su madre ya no le dijo nada. Lo que hizo fue voltear con los meseros del lugar, los sirvientes, la gente que estaba ahí. Voltea a la mamá con los meseros y tenía cierta autoridad María ahí, porque los meseros no le hacen caso a cualquiera, ¿verdad? Si eres un invitado y le dices a los meseros, vayan todos y hagan esto, pues no te van a hacer caso, al menos que sepan que eres una persona que tiene cierta autoridad. Entonces voltea con los meseros y les dicen, hagan todo lo que él les diga. Entonces los meseros van y se ponen al servicio de Jesús. Y luego dice, en el lugar, en el versículo 6, había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usaban los judíos para el rito de la purificación, cada uno con capacidad de más de 50 litros. Dice los comentaristas que son de 50 a 100 litros, ese era como que el rango, por eso no dice exactamente aquí, pero de 50 a 100 litros. Los ritos de purificación no solamente eran por temas de higiene, porque la gente que venía de la calle se tenía que lavar los pies, no podías ensuciar la casa. Imagínate, la gente no usaba zapatos cerrados como nosotros, andaba con básicamente tenían guaraches, andaban en guaraches. Y si no estaba lloviendo, pues los mínimamente traían los pies sucios. Y si estaba lloviendo o había humedad, pues ya traían lodo, ¿verdad? Entonces tenías que lavarte los pies antes de entrar a la casa. Eso es por tema de cortesía. Y número 2, se tenían que lavar. Pero el lavamiento de las manos no era simplemente como algo higiénico. Los judíos de aquel entonces lo tomaban como un tema ritualista, ¿sí? Es decir, la tradición judía decía que si tú comías con las manos impuras, ya vamos a ver algún pasaje en donde le reclaman a Jesús por qué él no se lava las manos al comer, te contaminabas tú, al grado de contaminarte para ni siquiera poder entrar al templo. O sea, contaminarte como si te contaminaras pecando. O sea, el no lavarse las manos era lo mismo que pecar para ellos. Y no se las lavaban nada más una vez. Ponían la mano boca abajo y se echaban con una mano, se echaban el agua y les tenía que escurrir así. Después de que se lavaban esa mano así, se la tenían que voltear y se tenían que echar agua y se tenían que escurrir así. Cuando terminaban con esta mano, hacían lo mismo con la otra. Lo hacían así y luego lo hacían así. Y si cambiaban de platillo, tenían que volver a lavarse las manos. Es decir, si empezabas con tu sopa y después te traían tu platillo fuerte, entre la sopa y el platillo, te tenías que volver a lavar las manos. Y si querías postre, te tenías que volver a lavar las manos. Entonces, por eso explica la abundancia de agua que había en el lugar y la cantidad de tinajas que había, ¿verdad? Entonces, 6 tinajas de hasta, vamos a suponer que son 100 litros, ¿verdad? Si me permites, perdón. Adelante. En la versión esta, en la que yo estoy leyendo, habla como más específico de la capacidad que tienen las tinajas. A ver.
y dice, tenían una capacidad de entre 75 a 113 litros. Fíjate. Y lo convierto yo en galones. 75 litros es el equivalente más o menos a 20 galones y 113 litros el equivalente a 30 galones. Entonces las tinajas eran de entre 20 y 30 galones. Bastante, ¿verdad? Pues sí, sí nos alcanza fácil. Sí, nos alcanza, ¿no? Estamos hablando de no poquito líquido, ¿verdad? Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba, o sea, completamente. Vamos a redondearlo, ¿verdad? 600 litros de agua en un solo lugar, ¿verdad? Entonces les dijo, ahora saquen lo que está ahí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador no solamente era el maestro de ceremonias que se encargaba de acomodar a las personas en el lugar en donde iba. Las personas más distinguidas iban en un lugar, las personas que eran invitados, ya tenía él su lista, ya sabía cómo acomodar la gente, sabía cómo administrar tanto la comida como la bebida, y también era considerado como si fuera el padrino para nosotros, el padrino de la boda, ¿sí? O sea, no solamente tenía un rol organizador, sino tenía un rol moral dentro de la ceremonia. En este caso lo traducen como el catador aquí, pero en otras traducciones dice el maestresala, ¿sí? Hay diferentes nombres que se les da, pero para que nosotros entendamos qué es, pues eso es lo que es, ¿no? Entonces el catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Eso es lo lógico, ¿verdad? Siempre damos lo mejor primero, y luego ya que saben cómo está el rollo, pues le vamos bajando, ¿verdad? Y ya vamos bajando la calidad. ¿Mande? Peluca 3/4, puedes bajar la calidad. Ándale. Era el sommelier, ahora en... El sommelier, ándale, el sommelier. Esa es otra traducción. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entendemos que en este periodo era una grosería y un insulto. Era sinónimo de que el novio no iba a poder proveer para la novia, el que se interrumpiera la ceremonia o la celebración porque se acabó el vino. Eso es el significado para la gente que estaba leyendo esto, eso era el significado. Ahora te voy a poner un significado para nosotros, ¿verdad? Eso es algo que quiero que te lleves a tu casa, ¿verdad? Y lo puedo poner con cualquier ejemplo, pero lo voy a poner con un ejemplo que creo que puede llegar a tu mente y a tu corazón, ¿no? Todos cuando nos casamos, así como aquí el cuate de los novios, cuando nos casamos pensamos que así como empezamos, no nos damos cuenta muchas veces que estamos viviendo en los mejores momentos de nuestro matrimonio al principio. De hecho, los pasamos mucho por alto, ¿no? O sea, los vemos hacia atrás y dijimos, ¿no sabes qué? Los primeros 3-4 años, qué feliz era, ¿no? Pero llega un momento de la vida de todos que así como empezamos algo con entusiasmo, el entusiasmo se nos apaga. Las cosas se vuelven rutinarias, ya no te entusiasma lo mismo que te entusiasmaba antes, y el gozo que empezaste con tu matrimonio ya no sigue igual. Y eso es normal, porque sabes una cosa, Dios nos diseñó para que nada le quite el lugar a Él. Cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestro matrimonio, hay una frase que dice que cordón de 3 dobleces
no se rompe fácilmente. ¿Alguna vez lo han escuchado? Los que el cordón de 3 dobleces es una trenza. Tú eres un hilo, tu esposa es otro hilo y el otro hilo es Dios. ¿Sí? Antes de eso, en Eclesiastés 4, donde habla de eso, dice que no es bueno que el hombre esté solo, que es mejor que sean 2 que 1, porque 2 tienen más provecho de las cosas. Y luego dice más adelante que si uno se cae, el otro lo levanta. Pero ¿sabes una cosa? Dios no diseñó al ser humano para que seamos nada más 2 en todo. Dios diseñó al ser humano para que seamos 3. Y en este caso, el tercero, en este caso es Dios. Cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestro matrimonio, a nuestra vida, y aunque no nos demos cuenta, hay otra gente que se da cuenta antes de que nosotros. Te lo voy a decir porque así me pasó a mí. Otra gente se dio cuenta de mi matrimonio que no le iba a armar. Así como vas, ya se te acabó el vino, o sea, ya se te acabó el gozo. Y ya nomás iba con la viada. Y tanto mi esposa como yo sabíamos que ya íbamos con la viada. Pero llegó un momento en que, aunque la gente que nos amaba, que en este caso era mi cuñado y mi cuñada, que nos veían de lejos, ellos conocían a Jesús. Y ahora ya sé que oraban por nosotros. Y al orar por nosotros es, hey, se les está acabando el gozo. Se les está acabando la gasolina. Curiosamente, el número 6 es el número del hombre. El hombre fue hecho en 6 días. El número 7 es el número de lo completo, el número de lo terminado, el número de lo perfecto. Que una boda dure 7 días está terminado, está perfecto. Pero si dura menos que eso es porque los hombres no les alcanzó. Entonces, cuando la gente ve, mi familia ve, dice, se les está acabando el gozo, no la van a hacer. Necesitan un gozo nuevo. Empezaban a orar por nosotros empezamos trastabillándonos lo voy a decir con una ilustración, embriagados de orgullo, empezamos a dejar las cosas que nos estaban contaminando. Y llegó un momento en que alguien empezó a probar lo que nosotros empezamos a dejar de ese vino que nos estaba contaminando, del orgullo, de las peleas, de las discusiones, de todo este tema, y empezamos a probar el otro vino. Y cuando empezamos a probar el otro vino, esas cosas empezaron a cambiar. Y sabes una cosa, llega un momento de la vida, en cualquier cosa que estés haciendo, que pruebas y dices, yo pensé que cuando me casé, al principio, no podía ser más feliz. Pero ahora que Jesús ha entrado a mi vida, entiendo que ahora soy más feliz que cuando empecé. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que yo tenga más gozo ahorita, después de casi 30 años de conocer a mi esposa, a que los primeros 3, 4 años que me casé? Aún así seguimos siendo imperfectos y seguimos siendo malos. Te doy un ejemplo, ¿no? Hace como 3 días yo estaba ya ya estaba yo acostado y mi esposa me empezó a hacer cosquillas en los pies porque ella estaba doblando ropa. Yo estaba acostado, ya me quería dormir, ¿no? Entonces me empezó a hacer cosquillas en los pies y yo así como que, ¿qué te pasa, no? Sí, ¿qué te pasa, no? Pues ya, no, pues me quité una vez, no te miento, me hizo cosquillas como unas 6 veces. Y a la 6ª vez yo ya estaba enojado. Y le dije, en serio, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿no? Ya es en serio.
y ya vi cómo su cara se cambió. Cambió su cara y se puso seria y ya se puso a hacer lo que estaba haciendo y yo me dormí. Al siguiente día que me levanté con un remordimiento de conciencia. Porque entendí que lo que hice estuvo mal. Y no lo quiero espiritualizar mucho, te puedo decir que fue mi pensamiento, pero me gusta pensar que fue Dios. Y me dice, ¿no estabas orando por esto? Hay tiempos de descansar y hay tiempos de disfrutar. Nada más así. No me dijo más. Te digo, si no me crees que fue Dios, fue mi pensamiento. ¿Sí? Entonces me llegó al corazón lo que me dijo Dios, lo que me dijo mi pensamiento. Porque yo muchas veces he orado y sigo orando porque Dios me regrese a la mujer que tenía yo antes de que yo la lastimara. ¿Sí? Espero que tú no hayas pasado por eso, ¿no? Pero yo sé cómo era mi esposa antes de que yo la lastimara. Y el hecho de que ella entrara en un modo juguetón, en un modo que ni siquiera hasta a mí me saca de onda, porque no es algo a lo que yo estoy tan acostumbrado, me llegó al corazón. Entonces dije, ¿sabes qué? Sí, pues estaba cansado, no había dormido, me levanté a las 4 de la mañana porque ya no pude dormir y eran como las 9, 10 de la noche y ya me quería acostar, ya me quería dormir, pero en ese momento pues no tuve más que pedirle perdón. Pero ¿sabes una cosa? Después de eso, pues sí, ella lloró cuando le pedí perdón. No la traté feo, pero el problema no es como yo la traté. El problema es el estado en el que ella estaba vulnerable y juguetona, como hace mucho no estaba, y yo la paré en seco, pues. Entonces ella ya traía su vino, el vino correcto, y yo traía todavía el vino malo, y chocamos. Entonces, en ese momento lo que pasó fue que yo dije, es que tengo que reconocer cuándo hay que disfrutar, cuándo hay que gozar y cuándo hay que descansar. Entonces, con esto te quiero decir que aunque nosotros tengamos un conocimiento, no significa que no necesitamos la sabiduría para saber reconocer cuándo aplicar este conocimiento en nuestra vida cotidiana. Y esto pasó hace como 3 días, Dicho sea de paso, a lo mejor me pasó para poderles dar esta explicación, ¿no? Pero a partir de ahí pasaron cositas, ¿no? Entre nosotros. Y empecé a reconocer dos, tres cosas que yo no veía en ella de antes. Y dije, wow, qué bello. Qué bello es poder disfrutar del vino que Dios te da y poder hacerlo. Ciertamente va a haber días en donde no siempre vamos a estar jugueteando, porque ya tenemos responsabilidades, pero hay que saber reconocer cuándo es tiempo de una cosa y cuándo es tiempo de otra. Ese es el tema personal. Y así aplícalo a todo, ¿no? Aplícalo a tu trabajo, aplícalo a lo que sea, ¿no? Cuando tú agregas a Jesús a tu vida, el gozo que te puede dar Él para poder hacer lo que tengas que hacer, no tiene igual. No tiene igual. Entonces, esa es la aplicación personal. Ahora vamos a hablar de lo que significa proféticamente y bíblicamente, ¿verdad? Para que quede un poquito más claro. En la Biblia, Jesús siempre se coloca como el novio. Vamos a leer Mateo 22. Mateo 22. Si alguien lo tiene, puede leerlo en Mateo 22, del versículo 1 al 14. Vamos a leer si alguien lo tiene por ahí. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis toros y mis reses cebadas, todo está listo, vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio,
Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Dijo. El hombre se quedó callado. ¿Hasta ahí? 12. Hasta el 14. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos, échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. El agua es la palabra de Dios, el vino es el gozo. Es una parábola, pero las parábolas son ejemplos que Dios nos da para entender las cosas que no vemos. El rey es Dios Padre, el novio es Dios Hijo, la novia es la humanidad, hijos de Eva, que tienen que unirse otra vez con su Creador a través de Jesucristo. Los invitados originales que debieron de haber atendido la boda son los israelitas que no recibieron a Jesús cuando vino. Y los que se metieron a fuerzas a la boda, que estaban en los caminos, tanto buenos como malos, somos nosotros. Y el último versículo de alguien que estaba colado a la fiesta es que en el cielo no va a haber colados. En el cielo nada más hay invitados. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, cuando empezaron las bodas, Dios, por medio de las tablas de la ley, trajo un gozo a un pueblo que estaba esclavo. El agua, el vino, el primer vino de la boda era un vino que no era un anticipo nada más del buen vino que iba a venir después. El primer vino era un vino que satisfacía hasta cierto grado la necesidad del alma de las personas que buscaban de Dios. Satisfacía por medio de cosas que tenían que hacer, por medio de rituales, por medio de cosas, por medio de rudimentos, las cosas que eran para conectarse con Dios. Pero en realidad nada de eso a la gente le era duradero ni suficiente, al grado de que tenían que esforzarse y hacerlo cada vez que tenían que hacerlo. Para poder terminar la boda, ¿sí? Cuando ya llega el nuevo pacto o el vino correcto, es la palabra se hizo carne. En aquel entonces la palabra se hizo gozo. Ahora la palabra encarnada nos trajo lo espiritual, el gozo. Cuando viene Jesús, se acaban todos los rituales y todas las cosas que tenemos que hacer continuamente para que ahora de dentro de nosotros haya algo que perdure, algo que realmente sea genuino y que no nos haga, y que no nada más sea un ritual que hacemos para quedar bien con Dios y con la gente que nos ve, sino que ahora es algo real, es algo genuino, como cuando alguien se casa con alguien amándola de verdad, es real y genuino. No nomás es por hacerlo y ya. Entonces, el significado profético de la primera señal de Jesús en la Biblia es: tenían ustedes una ley, pero ahora me tienen a mí. Y yo les voy a dar el gozo que necesitan. Lo que no pudo hacer la ley, ahora yo se los voy a dar. Por eso el mejor vino se les dio después y no primero. Entonces, ese es el significado profético del primer milagro de Jesús de las bodas de Caná. Ahora, tenemos el significado físico, el significado personal, que se puede aplicar a muchas cosas, y tenemos el significado profético.
La pregunta es, no sé cómo estás tú hoy, ¿verdad? No sé si tú estás embriagado con el vino del orgullo o de la ceguera como me pasó a mí. ¿O estás consciente del buen vino que Dios te está dando todos los días y lo estás bebiendo al grado de que tengas el gozo de hacer lo que tengas que hacer sin que llegue a ti el asalto del desánimo? Tanto en tu vida personal como en tu vida laboral. Entonces esa es la reflexión del día de hoy. Que reflexionemos y si no tenemos ese vino, pues hay que pedirlo. Hay que pedirlo porque Jesús dice que este es mi nuevo pacto. Yo doy mi sangre, beban el vino que es mi sangre y coman el pan que es mi carne, dice Jesús. Así que vamos a orar. Padre, gracias. Intercedo por mis amigos, intercedo por mí mismo, Señor. Perdónanos si no sabemos reconocer cuándo es tiempo de disfrutar, cuándo es tiempo de sentarnos a orar contigo, a disfrutarte nada más, Señor. Ciertamente también yo caigo en nada más hacerte peticiones y no nada más estoy contigo y te oro y te digo gracias y disfrutar también nada más tu presencia y tu palabra, Señor. Así como me permitiste después disfrutar la compañía de mi esposa con un buen café y una risa, Señor. Que el buen vino, Señor, no se acabe nunca, Señor. El buen vino es suficiente para que nos dure toda la vida. Es suficiente como para que sobre y todavía nuestra copa esté llena en el cielo, Señor. Ese buen vino que nunca se acaba, que no nos priva de nuestra razón, como el vino del pecado que nos embriaga y nos hace perder la razón, Señor. El vino del Espíritu no nos embriaga, Señor. Nos inyecta de gozo y nos conecta contigo. Así que ese es el vino que yo te pido que el día de hoy nos traigas a cada uno de nosotros, Señor. Yo, habiendo salido del alcoholismo, entiendo cuál es la diferencia entre beber y no beber, pero beber de ti, Señor, es lo mejor, Señor. Aún con esa experiencia no lo puedo reconocer en otras áreas de mi vida y te pido perdón. Y también te pido por mis amigos, si ellos están en lo mismo, Señor, en donde a lo mejor sienten gozo en un área de su vida, pero en otras no. Señor, tu vino debe de impactar cada área de nuestra vida. Nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestra familia. Ese gozo tiene que abarcar todo, Señor. Perdónanos si no estamos en él. Ayúdanos a encontrarlo y a degustarlo de la forma que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.